Vamos rápidamente a tomar nuestras Biblias y nos remitimos al Antiguo Testamento. Por favor, Deuteronomio capítulo 5. Vamos a tener una lectura, la cual será base para nuestro momento con el mensaje del Señor. Él tiene algo para usted, algo bueno, algo eterno. Quizá la palabra algo es muy pobre. Él tiene lo bueno para cada uno de ustedes según su búsqueda, según la fe que pone al buscarle. Desde versículo 22. Este es un recuento de lo que sucedió cuando llegaron al Sinaí. 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la obscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Atento con esas expresiones. Nosotros oiremos y haremos. Y oyó el Señor la voz de vuestra palabra cuando me hablabais, y me dijo el Señor: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Hasta allí su palabra. Muchos señalan en ignorancia, mucha gente, especialmente personas de estudio, personas muy leídas, personas muy versadas, profesionales, cuando se dirigen a las personas, al notar que algo les ha ido bien, ellos manifiestan: si algo te falta, pide al universo. ¿Han escuchado esas expresiones o esas palabras o han leído? Pídele al universo. Y hasta se inventan posiciones con expresiones de mantras, con los dedos hacia arriba, buscando que algo venga del espacio, como si todo está allí. Es decir, en un pensamiento panteísta, porque piensan que todo es divino o todo es poder. Otros hablan desde una perspectiva filosófica, hablando del karma. El karma le visitó, o busca el karma, señalan. Y todo ello es porque están buscando algo a pesar
de estar en un mundo muy problemático, pero buscan algo y pensando que ese algo les va a ayudar. Lo llamen como quieran, llámenle Dios, llámenle fuerza, llámenle poder, lo que sea, dicen, pero ese poder te va a ayudar. Así señalan en su ignorancia en relación a las cosas de Dios. Ahora, en cierta forma, ojo, y así están esperando apoyo, repito, y están esperando ayuda del universo o del karma, que les llegue el karma. Todo, repito, es por ignorancia en relación a las cosas de Dios. Algo similar está aconteciendo en el llamado pueblo de Dios. Algo similar ocurre en las personas que leen la Biblia, que conocen la palabra de Dios, que conocen por estudios o por lectura o por escuchar. Hoy en día está muy de moda el escuchar por las redes. Pero solamente creen y esperan que Dios les ayude. Generalmente en el ámbito social, las personas que no se identifican con ninguna religión o que no se identifican con la Biblia o con los evangélicos, también ellos creen a su manera que hay la presencia de un ser divino. Y ellos están esperando que ese ser divino les ayude, que ese ser divino o llamado Dios que vea por ellos, les ayude. Y están esperando así, pero ellos no hacen nada en relación a lo que dicen creer. Repito, algo similar está sucediendo en el llamado pueblo de Dios o en el llamado pueblo evangélico. Conocen la Biblia, conocen las Escrituras y esperan que Dios les ayude. Están esperando todo de Dios. Es verdad, es bueno esperar todo de Dios, pero no están identificándose con Dios en los asuntos que Él ha planificado en su palabra para la vida. No se identifican, no se esmeran y sin embargo están esperando que Dios obre, que Dios los bendiga, que Dios actúe en bien para ellos. Y cuando algo malo acontece, algo malo sucede en sus vidas, en el trabajo, en su persona, es ahí cuando hay pensamientos de ¿y por qué sucede esto? ¿De qué vale mi fe? ¿De qué vale que lea la Biblia? ¿De qué vale todo esto? ¿Qué sucede con Dios? ¿Por qué a mí? Empiezan las quejas. Obsérvese, esto está hoy en día en auge, porque cuando converso con personas, ellos para nada se identifican en la obra de Dios. Para ellos, la obra de Dios es que Cristo murió por ellos, punto. Debemos estar inmersos en la obra de Dios, para eso Él nos ha llamado a su reino. Entonces, fíjense, eso de decir creo en Dios, observo que también aquí muchos, si yo les preguntar, ¿y ustedes creen? Ustedes dirán, creo en Dios, ¿cierto? Pero, ¿tienes algo de Él? Como si le digo, ¿usted cree en ese satélite o ese globo que flota llamado Júpiter? ¿Cree en eso? ¿Cree que existe? Ya. ¿Tiene algo de Él? Nada. ¿Me entiende? ¿Cree que hay otras galaxias? Claro. ¿Tiene algo de esas galaxias? Nada. En esa forma, muchos tienen un creer en Dios. Según leyendo un libro muy antiguo, cuando le preguntaron al famoso Albert Einstein, ¿usted cree en Dios? Y ustedes saben, los leídos, los versados, saben cuál era el concepto que tenía Einstein en relación a Dios. Él hablaba del Dios de Spinoza, un libro muy, muy bueno. Entonces, le preguntaron a él, ¿crees en Dios? Y él dijo, no creo en Dios. Yo pienso en Dios, en su poder, en su sabiduría, plasmada en la creación. En cierta forma, allí hay un sentido real. Y eso debería ser en los llamados creyentes también. No solamente creer, sino pensar. Porque recordemos, cada actuar, cada obrar, cada trajinar en este mundo está ligado, está fomentado por nuestra forma de pensar. Pero pensamos sin Dios, actuamos sin Dios, hablamos sin Dios a nuestra manera. Y en este sentido, lo que dijo Einstein, en cierta forma, ayudó a él a su vida.
Y también nosotros, no solamente creamos, pensemos en Él. Ahora, fíjese, y muchos obran lejos de Dios a pesar de creer, y es porque ellos no han entendido la voluntad de Dios para ellos. Pero básicamente no han comprendido, no han entendido o no les han enseñado, o ellos cuando han estado en un estudio de la palabra de Dios de repente no lo comprendieron porque estaban pensando en otras cosas, como sucede muchas veces, pensando en otros asuntos, o están durmiéndose, o de repente dormidos con los ojos abiertos. También es posible, porque están en nada y no han comprendido qué es lo que Dios pide de ti. Eso es lo que no han entendido. Y que sabemos mucho de Biblia, de teología. Imagínense, saber mucho de Dios, de las cosas de Dios, de las cosas de la Biblia, las cosas sagradas, pero ¿sabemos lo que Él quiere de nosotros en el sentido real de la palabra? Y muchas veces cuando no sabemos lo que Él quiere para nosotros es cuando nos desviamos. Entonces, aprendamos algo de Einstein. No solamente crea, piense. Recuerde, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Y si es un pensamiento sin Dios, sin fe, sin Biblia, ¿quién es usted? Ahora, obsérvese, Dios tiene mucho para nosotros. El tema en esta ocasión es lo que Dios espera de nosotros. Porque Él quiere lo mejor para ti. Él anhela lo mejor para su vida. Cuando Dios creó a Adán, Dios esperó mucho de Adán. Y Dios tenía, aparte de haberlo hecho perfecto, lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo hijo de Dios, dice la Escritura, Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, él no recibió todo. Dios tenía mucho más para dar a Adán. Me refiero también a su pareja Eva. Tenía mucho para darle. Y Dios esperaba mucho de ellos. Pero ellos fallaron. Y en ellos también usted y yo fallamos. Ahora fíjense, todo esto sucedió cuando hemos leído la Escritura, y fíjense por favor, mucha gente no quiere acercarse a Dios. Recuerden lo que hemos leído. Ellos le dicen a Moisés, no queremos acercarnos, podemos morir otra vez, por decirlo. Usted ha visto, por ejemplo, por aquí, esta zona, un cerro, una montaña grande, la más grande, imagínense la más grande. Desde la mitad de esa montaña era un horno al cielo, era horrible. Por eso dice el escritor a los hebreos, nuestro Dios es fuego consumidor. Y ellos le dicen a Moisés, tú anda, y todo lo que el Señor te diga, háznoslo saber. Y nosotros oiremos y haremos. ¿Y qué dice el Señor? Fíjese el versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, ojo, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? En otras palabras, cuando ellos le dijeron a Moisés, todo lo que te diga el Señor, nos lo dices, nosotros oiremos, o sea, acataremos lo que está diciendo, acataremos y haremos. Me imagino a Dios escuchándolo, Dios diría, ¿cierto? ¿Cierto? Porque ahí está. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Son muchas veces cuando las cosas nos asustan, cuando algo
sucede con nosotros o pensamos que estamos en peligro, ahí nos volvemos muy dóciles a las cosas de Dios. Ahí decimos, no, yo lo haré. Lo que me diga lo haré. Y fíjense, quizás en el fondo estos israelitas, al observar el monte del Sinaí ardiendo, era terrible. Imagínense, a kilómetros, a grandes distancias se sentía el calor terrible. Y Moisés entró ahí. Y él decía, ve tú. Y muchas veces los hombres son así. Ellos no quieren entrar a Dios. Quieren que otros entren por Él. ¿Has escuchado cuando te dicen, hermano, ora por mí? ¿Ah? ¿Me mandas al fuego a mí? Ora por mí. En cierta forma, eso de ora por mí está revelando que yo no creo mucho. A mí no me escucha. Obvio, esas palabras vienen de un pensamiento que sabe que está mal de repente en su vida. Ojo, Dios no espera que tú seas perfecto. Él sabe que no eres perfecto. Él sabe que no soy perfecto. Tengo mis fallas, tengo mis temores, tengo mis dudas. Pero una cosa es diferente, que estoy en la barca con Jesús. Otra cosa es que esté lejos de la barca. Eso es fatal. Por lo tanto, fíjense, en el 27 ellos dicen, y repito, estas son las promesas humanas. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Tremendo. Ahí están recordando, pero veamos el momento. Fíjense, Éxodo capítulo 24, por favor, para ver el momento cuando lo dijeron. Éxodo capítulo 24. Y tengamos en cuenta su palabra allí. Es el momento cuando recibe el Señor la atención de Moisés, cuando Él está dando todos sus estatutos. Leamos 24, versículo 3, señala. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Acá dice, y todo el pueblo, respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Claro, si en ese momento estaríamos allí, estaríamos igual de asustados ante ese Dios. Entonces yo no paso. Terrible situación, diríamos lo mismo. Eso dijeron. La pregunta es, ¿realmente había sinceridad? El ser humano, al estar en problemas, siempre dice, sí, voy a hacer, sí, esta vez sí lo hago, esta vez sí me arreglo, por temor, buscando un beneficio personal, cuando todo va bien. Pero cuando hay problemas, dos cosas suceden. Dejo las cosas de Dios y yo me encargo de mis problemas. Ahí yo soy mejor. ¿Me entiende? Alejarse de lo de Dios, de las cosas de Dios, alejarse de la comunión, alejarse de la obra del Señor, se está diciendo, yo puedo. No busca a Dios. O en otro sentido, por necesidad, busca que le ayuden. O sea, en otras palabras, como dije, que oren por él, ayúdenme y compréndanme, decimos muchas veces. Pero en el versículo 28 vemos lo que Dios espera. ¿Quién dice? Dice, ellos hablaron muy bien, y Dios dice, hablaron bien. ¿Recuerda? Oiremos y haremos. Dios le dice a Moisés, sí, escuchó lo que han dicho, han hablado muy bien. Igual que nosotros, ¿verdad? Hablamos muy bien. Sí, haremos. Sí, comenzaremos la obra. Sí, haremos esto. Sí, haremos. Y Dios dice, qué lindo hablan. Qué bien hablan. Se comprometieron. Públicamente dijeron, oiremos y haremos. Pero Dios sabía muy bien que esos corazones no iban a cumplir. Oh hermanos, como el apóstol Pablo escribió, pero estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, y para que tengamos este escarmiento.
de hablar y hacer, no de hablar y olvidar, porque con Dios no se puede jugar. Y un hijo de Dios, una hija de Dios, no juega con su Padre divino. Los que no son, sí juegan, porque no le conocen. Los hijos de Dios no deshonran a su Padre celestial, porque le conocen y saben quién es Él. Pero quienes no le conocen, andan a su manera, porque no han conocido el temor de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta. Por ejemplo, en esta mañana, ¿cuántos hay de corazón que todo su entero ser está atento a la voz de Dios? No a mis palabras, a la voz de Dios, que el Espíritu toca su corazón. ¿O hay algo que le impide? ¿Cansancio de trabajo? El trabajo fue fuerte. ¿Qué hay? Por eso, Dios espera, y Él dice en el 29, hay una, en la nueva versión internacional, ahí no dice, no dice como acá, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? En la nueva versión internacional, ahí señala, ojalá tuvieran ese corazón. No me gusta la palabra ojalá, pero ahí lo han puesto. Entonces, se entiende, fíjense, Israel tenía buena intención, hablaban bien en hacer, pensaron bien en hacer. En la mayoría de veces, eso tienen las personas, tenemos las personas buenos deseos. Sí, porque nos apasiona. En el momento nos emocionamos y decimos, sí, haremos. Pero no saben lo que dice el corazón. Eso dice la boca, eso dice tu razón. Pero el corazón, la emoción, de repente no está presente. Dios lo sabe. Y fíjese en el versículo 32 y 33 de Deuteronomio. Fíjese, 32, 33. Miren, pues, que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Nótese cuántas veces el Señor en su palabra repite, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Y no solamente que te vaya bien, que sea fructífero, sino que tengas larga vida para que disfrutes lo que vas a lograr en esa vida fructífera. ¿Me entiende? Así como el apóstol Juan le dijo a su hermano, a su amigo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es el plan de Dios. Todos los mandatos de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, no es para hacerte la vida imposible. Ay, caramba, es que soy hermano, me he bautizado, eso no puedo hacer, eso no quiero hacerlo. Como que la palabra de Dios, los mandatos de Dios fueran un problema para nosotros. No. Es como aquella persona que cuando le predicamos el evangelio, y ustedes conocerán muchos casos, le decimos, oye, no tomes, no libes licor, te va a traer problemas con el tiempo. Por favor, tú y tu religión, es mi vicio, es mi vida, no tomo con tu plata, así me decían. Pero por favor, hazlo para tu bien. En la Biblia Dios dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y además, cuando tú estás ebrio te haces daño. No moleste. Pasa el tiempo, y me encuentro con la persona, ahora es vegetariano, ahora no come cualquier cosa, ahora se cuida, porque tiene problemas con ese hígado, está dañado, el riñón está afectado, la visión le falla, ahora se cuida, nada de frituras, nada de condimentos, agua pura. Y le digo, oye, pero si tú libabas licor, hazlo. No. Me he dado cuenta que eso hace daño, mire cómo estoy.
Pero eso te decía hace años el Señor. Dios me usaba para hablarte. Dios quiere eso. Justamente no quería verte así. Mira, ahora no puedes disfrutar como a él le encantaba. A ti te encantaba el rico escabeche, el ceviche, te encantaba, ¿cierto? Sí. ¿Y ahora? No. Estás sufriendo, viejo. Dios es fiel. Por eso, oh hermano o hermana, toda la palabra de Dios es para nuestro bien. Y no solamente para usted o para mí, sino para los hijos de nuestros hijos, hasta la cuarta generación. Es muy importante. Cuando yo veo en la calle hijos, adultos, tirados como si fueran basura, mendigando, me pregunto, ¿cómo habrá sido la vida de sus padres? Me pregunto, ¿qué clase de vida han llevado esos padres? De repente que lo que querían a su hijito, a su hijita, hoy están en un estado demencial. A mí me duele el alma cuando veo jovencitas enloquecidas, jovencitos hablando solos, otros tirados como si fueran basura, durmiendo a la intemperie en este frío, buscando basura para abrigarse. Dios dice, yo quiero que te vaya bien, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y hay algo que Dios pide, pero es que Él quiere lo mejor para ti. Su palabra no es un capricho divino, su palabra es una palabra con promesa del Señor. Por eso es muy importante. Ahora, por favor, fíjense, vayamos a Éxodo, el capítulo, a ver, un momentito, 32, Éxodo 32, por favor. Y fíjese allí lo que hizo este pueblo que dijo, oiremos y haremos. Han pasado 40 días, fíjense, han pasado 40 días. Cuando Moisés entró otra vez al desierto, al fuego, y ojo, ellos le dijeron, entra tú al fuego, entra tú, y todo lo que él te diga, eso oiremos y haremos. Bueno, entró Moisés la segunda vez. Y como demoraba, leamos versículo 1, 32:1 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. En el original dice a juguetear entre ellos, a juguetear, o sea, a parrandearse, a agarrarse entre ellos, como hacía el mundo, como hacían las naciones paganas. Entonces, obsérvese, cuando eso sucede, Moisés estaba con el Señor y Dios le dice, fíjense, en el versículo 7, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se han corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé
se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora observemos aquí. Dios repite constantemente en su palabra que Él quiere prosperar. Porque Dios, en el versículo que hemos leído de Deuteronomio 5:29, básicamente Dios allí nos dice algo, porque ese versículo expresa el profundo anhelo que tenía Dios de que los israelitas mantengan siempre un corazón dispuesto a obedecerle. Ese era el propósito, era el anhelo. Y lo mismo hoy, en el tiempo de la gracia, como llamamos, Dios espera mucho más eso de nosotros, porque hemos sido ganados, comprados por precio, con sangre. Y Dios espera de nosotros, porque nosotros, en sus hijos, hay un poder divino especial. Los israelitas no tenían el Espíritu Santo. En los israelitas no moraba el Espíritu. No estaba presente el Eterno. No estaba en ellos el ángel de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, en el pueblo celestial, el pueblo espiritual, la asamblea, muchos llaman la iglesia, Dios mora en cada creyente. El Espíritu Santo mora en cada creyente. El Hijo de Dios mora en cada creyente. Porque Él dijo: a los que guardan su palabra, a los que obedecen su palabra, mi Padre y yo haremos morada en Él. Entonces, observe cuánto deseo de Dios para bendecirnos, como muchos usamos esas palabras, para ayudarnos, porque Él quiere lo mejor. El deseo del corazón de Dios. Dios no busca una obediencia forzada. Dios no te obliga. Repito, Dios no te obliga. En una ocasión, cuando le dije a personas en Chosica, en otro lugar: vayamos a evangelizar, por favor, acompáñenme. No es mi deseo. Te comprendo, discúlpame, pero ¿por qué me dices eso? ¿Por qué te disculpas? No, me disculpo porque no quieres ir a evangelizar. De repente estoy pidiendo un favor a alguien que no es del reino de Dios. Perdóname, discúlpame. Se incomodó. Y en otro momento me vuelve a tocar el tema. Me dice: ¿por qué me dijiste eso? La verdad, me ofendiste. ¿Te ofendí? Te pedí que me acompañes a evangelizar, a proclamar lo que Cristo hizo en nosotros, y tú no quisiste. Y al decirte: discúlpame que te pedí esto, y te ofendiste. Sí, porque tu palabra me hizo entender como que si yo no fuera de Dios también. Mira, si tú fueras de Dios, a Dios lo honrarías. Si tú fueras de Dios, tú no pondrías excusa. Porque el Hijo de Dios conoce a Dios, teme a Dios, honra a Dios. Y por lo que yo veo, perdóname, no te estoy juzgando, tú no eres un hijo de Dios. Mire, si un padre envía a su hijito a que le compre algo, le da el dinero: cómprame. Si el hijo le dice: no quiero hacerlo, ¿lo dirá? Nunca. Todo hijo va a obedecer a papá. Todo hijo va a obedecer a papá. A no ser que sea un demente, un enfermo mental. Y por lo tanto yo creo que si tú no quieres obedecer a Dios, ¿qué puedo pensar de ti? Y quedó allí. Han pasado años, está en nada. Ya es viejo, casado, y está en nada. La familia no conoce a Dios. Un día me encontré con él. Solamente le dije: las puertas del cielo están abiertas. ¿Qué? ¿Y sigues? Me dijo. Y cuando él me dijo eso, vino a mi mente las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, que dice: porque no es de todos
la fe. Y para mí fue muy triste. ¿Cuántas veces usted habla a alguien, le pide, le ruega y no quiere? Acude a Dios para que Dios incline su corazón hacia Él, porque queremos que también ellos sean de la fe, abracen la fe en Jesucristo. Por lo tanto, Dios no busca una obediencia forzada, no te va a obligar. Y también eso he aprendido últimamente, no quiero obligar. No sea que estoy pidiendo favor a alguien que no es del reino. Es muy importante que tengamos en cuenta esa realidad, no forzar. Él te pide un temor reverente, que no le tengas miedo. Ellos dijeron, tú entra. No tenemos temor de Dios en el sentido, no le tenemos miedo. Tenemos temor en el sentido, le tenemos respeto, reverencia a Dios. Hay un profundo respeto que nos mueve voluntariamente a apartarnos del mal. Y cada vez Dios nos va a ir sacando de ese estado incómodo que muchos tenemos. Y sabemos qué lugar incómodo tenemos. Ahora bien, hay una promesa generacional que si tú estás bien, vives bien delante de Dios, tu hijo, los hijos de tu hijo, o sea, la cuarta generación, ellos van a ser también bendecidos. ¿Por qué? ¿Solamente porque tú eres? Fíjense, yo he conocido personas, congregantes, en todo el Perú he conocido ese tipo de personas, que el varón, porque hombre no es, el varoncito de 60 años o 50 años, nunca agarra la Biblia para hablar a sus hijos de la palabra. Nunca reúne a sus hijos para orar. Nunca da gracias por la comida a la mesa. Nunca toma decisiones en la casa. Dudo que sean cristianos, hijos de Dios. Dudo. De veras. Nunca están con sus nietos, yo pregunto, ¿y él junta, oran con ustedes? No, nunca. Nunca lo hace. Y eso lo he visto en el norte, en el centro, en el sur, de personas. Y cuando yo he dicho a algunos, ¿por qué no te sientas con tus hijos, oras con ellos? No, ya están viejos, me dicen. Pero recuerda cuando eran niños, ¿no lo has hecho? No, para eso está su madre. Yo trabajo. No. Yo sé que una mujer sufre cuando el varón que tiene como esposo no es el hombre que esperaba. Esa mujer sufre. Porque toda mujer en el fondo quiere que su esposo sea líder ante ella, ante sus hijos, que tome decisiones sabias. Pero muchas veces no sucede eso. Yo les animo aquí, de repente alguien me dice, bueno, en mi casa yo soy el único creyente, entonces tú has sido llamado para ser sacerdote en esa casa. Si no lo hacen otros, tú invítales un día a todos. Quiero un momento, leerles una porción de la palabra y quiero orar por usted. No le va a tomar ni 5 minutos, por favor. Si hay 7, 8, 9, si van 2, amén. Si los otros no van, problema de ellos. Es que usted ha sido llamado a ser un sacerdote del hogar. Cumpla su función. No esperes ser casado para hacerlo con tu esposa. Es el momento. Yo recuerdo cuando luego que me botaron de la casa porque fui bautizado, a los 2 años más o menos, o al año y medio, ya empecé a agarrar confianza con mi señora madre. Y yo recuerdo una ocasión, ahí estaban mis 2 hermanos, perdón, eran 3, mi mayor y 2 menores. Ya estaba mi madre. Yo les pedí, ¿les puedo leer una porción de la Biblia, por favor?
¿Les puedo leer? No me escucharon, entonces cambié de tono. Voy a leerles una parte de la Biblia, le dije. Voy a leerles, o sea, ya no es que puedo, no. Yo me estoy mandando, como dicen los jóvenes, ¿no? Voy a leerles una porción de la Biblia aquí, ¿pueden? Mi mayor ser salió, quedó mi madre y los menores. Igual les leí una porción de la Biblia y oré 3 palabras, nada más, oré. Desde ahí yo observé cómo mi madre empezó a cambiar su forma de verme, empezó a confiar en mi persona. Es muy importante, por eso Dios anhela eso. Como dije, hay una nueva versión internacional cuando dice, ojalá, ahí dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Ese ojalá no significa que Dios esté inseguro con nosotros o como nosotros, de ninguna manera, sino que Dios es consciente de lo que te va a suceder. Fíjese lo que Dios, fíjese, Él es omnisciente. Salmo 147, rápidamente, ya estamos en la parte final. Salmo 147, y leamos el versículo 5, 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Es el Señor. Por eso, cuando leímos en Deuteronomio 5:29, Él dice, ¿quién diese que tuviesen ese corazón? O como dice la nueva versión internacional, ojalá tuviesen ese corazón. Así como sus palabras son firmes, su corazón sea firme. Él anhela que sea así, porque Dios quiere ayudar, quiere bendecir a su pueblo. Dios anhelaba que Israel le tema, le obedezca y viva bien. Es el lenguaje de amor, casi como un padre. Cuando usted se acerca a Dios y le conoce, fíjense, uno obtendrá una confianza especial. En el Salmo 103, nosotros como humanos, cuando vemos un error en alguien, le ponemos mala cara, ¿cierto? O cuando alguien te hace algo malo, le pones una cara de ají, ¿cierto? Salmo 103, por favor. El Salmo 103. Obsérvese el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de sus hijos. ¿Dice eso? Se compadece el Señor de los que le temen. ¿Y qué es temor? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 8:13. El temor del Señor es apartarse del mal. Y si yo le temo, usted le teme a Dios, usted se aparta del mal. Y aquí el Señor dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, se acuerda que somos débiles, se acuerda que podemos fallar, pero el Señor se compadece. El momento cuando yo te hice algo malo o alguien te hace algo malo, no le mires con la frente arrugada. Porque en ese momento, ¿cómo le está mirando Dios a esa persona? Con compasión. Con compasión. Entonces, si tú temes a Dios y cometes un error, porque cometemos siempre errores, cometemos fallas, Dios no nos mira airado, Dios nos mira con un ojo paterno, con un corazón paterno. Él sabe que soy débil, sabe que aún no he entendido quizás, sabe que aún no comprendo, y Él se compadece. Y cuando tú eres temeroso de Dios,
y alguien te ofende, debes tener esa misma, o deberías tener esa misma actitud, compadecerte. Como Jesús en la cruz, cuando le hacían tanto daño, tanto dolor le causaban, Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él se compadecía de ellos. Porque es inaudito que alguien que teme a Dios y cuando alguien le ofende, se la verá conmigo. Es difícil. Si alguien actúa así, entonces no tiene temor de Dios. Si alguien está guardando rencor a alguien, así sea un inconverso, a quien sea, eso no es nada del corazón de Dios. Por eso necesitamos ser limpios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios en su vida. Ellos verán a Dios en sus manos. Ellos verán a Dios en su proceder. Los de limpio corazón. Por eso Dios quiere bendecir, es la palabra que usamos siempre. Dios quiere ayudar, hacerte feliz, porque cuando tú recibes algo bueno, es una bendición, te hace feliz, ¿cierto? ¿Sí o sí? En este momento me levanto, le doy un fajo de billetes de $5,000 a Miguel. Ahora sí sonría. Le vieran la cara que tuvo antes. Ahora sí sonreímos. O sea, Dios quiere hacerte feliz al darte una bendición. Eso significa la palabra bendición, viene de la palabra Macarios. Feliz. Por eso, bienaventurado el hombre que teme al Señor, dice la Escritura. Feliz. Dios es bueno. Por lo tanto, muchos no saben que toda la palabra de Dios es para bien. Toda la palabra de Dios, toda. Salmo 20, por favor. Salmo 20, versículos 1 al 5. El Señor te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Nótese, el Señor es bueno. Él es bueno, Él es único. Dios anhela lo mejor para ti. Dios anhela lo maravilloso de su mano para ti. Él es bueno. Entonces, recuerda, oh hermano, hermana, Él quiere prodigarte felicidad, dándote lo que tú necesitas. ¿Y qué pide el Señor? Recuerda Deuteronomio 5:29. Él dice: ¿quién diera que tuvieres tal corazón y obedecieses mis mandamientos todos los días de tu vida, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, y a los hijos de tus hijos? Cada palabra de Dios va cargada con una promesa, con una dádiva. Cada palabra de Dios, cada orden de Dios, cada mandato de Dios, cada voluntad de Dios, Él está esperando que tú te sometas, y en la otra mano Él tiene una dádiva, tiene un regalo. ¿Y saben por qué? Fíjense cómo era de tan bueno Enoc, cómo caminó tan bien ante Dios, caminó tan bien, tan cerca. Me imagino que Dios le dijo a Enoc: Enoc, quiero darte un reino. No, Señor. Quiero darte todo un continente para ti. No, Señor. Quiero darte riquezas. Quiero hacerte rey de reyes. No, Señor. ¿Por qué? Contigo lo tengo todo, Señor. Entonces, no sé si Dios le gustó tanto, dijo: ¿y qué haces en la tierra? Vámonos a mi casa. Y se lo llevó a su casa y desapareció Enoc. ¿Me entiende? Dios quiere lo mejor. Por eso leemos en Hebreos 11, 6 y 7, fíjense que Enoc, antes de desaparecer, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y saben? El que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Dios es regalador. No, regalador no. Es galardonador. Y para Dios, una obediencia pequeña
para Dios es un campeón de la fe. Y Dios viene a bendecir a esa persona, porque Él es galardonador de los que le esperan, de los que le buscan, cada día. Ese es nuestro Dios. Y por eso Él anhela lo mejor para cada uno de sus hijos. Que el Señor nos guíe. El último versículo, Miqueas, por favor, rápidamente. ¿Qué pide Dios de ti? Miqueas capítulo 6, y leamos el versículo 8. Fíjense lo que señala su palabra. Miqueas capítulo 6, y leamos versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que pide el Señor. Grande es el Señor. A Él sea toda la gloria y honra, a nuestro buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre.